cómo pronuncio tu nombre correctamente. Empecemos por ahí. Si dices Adrián, me parece bien, pero en Ok. holandés es Adrián. Adrián. Ok. Ok, pues yo tuve muchos amigos holandeses y siempre tuve una maravillosa relación con ellos porque son una cultura que no tiene filtro y tampoco son para nada hipócritas, son muy directos, son muy francos. No sé si sea Sí, una idealización, sí, un poquito, porque pero también bueno, como últimamente, pues el país ha ido mucho a la mierda, ahora hay mucho racismo, o sea, o lo agradable de los holandeses, lo directo, ahora se ha vuelto muy ofensivo, porque la gente es como, que los negros ese, y los ok, musulmanes tal cosa, ¿me entiendes? Y ok, entonces en este momento esto se ha vuelto como simplemente una grosería, mi ok. opinión. Se convirtió en altanería, ¿En la un qué? franqueza. La franqueza se convirtió en altanería. Bueno, si esa es la palabra. Ok, pues Adrián, me encanta tenerte acá, en serio, y me encanta conocerte porque yo tengo mucho respeto por lo que tú haces. Seguramente las 15 o 20 personas que escuchan este podcast ya saben que yo soy exiliado y que yo me fui hace rato y pues que yo obviamente entonces he tenido mucho contacto con extranjeros. Cada colombiano que va por el mundo como que lleva la bandera y somos de cierta forma embajadores y tenemos que volvernos en analistas y todo el mundo quiere saber sobre la cocaína y sobre Shakira y ahorita el turismo, todo el mundo quiere venir a Colombia. Colombia es un país que como hablábamos el otro día con Elvin, se proyecta mucho hacia afuera y Colombia es un país que no deja indiferente al mundo. Sin embargo, mi impresión cuando yo hablo con la gente es que en el mundo hay un gran silencio mediático referente a Colombia. Es decir, no hay información Más allá, más allá, no hay información confiable, simplemente son los rumores que trascienden de nuestros propios medios, que trascienden y fronteras. clichés también, como Claro, pues no ahí se queda hay, la gente. Ahí se queda la gente. Entonces, yo respeto mucho lo que vos haces porque yo también tuve esa iniciativa o esa idea de informarle al mundo lo que pasa en Colombia, más allá de la óptica y del cliché, de la óptica mediática hegemónica y del cliché, pero nunca tuve la disciplina, la verdad, nunca tuve el tiempo o la decisión. Y eso es lo que vos haces con Colombia Reports, que vos estás tratando de informarle al mundo en inglés a través de tu óptica, eh, digamos, de holandés también, pero de una persona que vive hace mucho en Colombia, porque Colombia Reports, ¿cuántos años tiene? como va cumpliendo 18 en febrero. Ok, es que eso nomás es un testimonio de tu constancia y tu dedicación Sí, y tu interés en Colombia. Es increíble. En serio, me pues quito el también, sombrero. pues es mi trabajo también, pero mira que cuando yo empecé con la página web, yo simple quería un noticiero como con noticias diarias. Ajá. Y en este momento había como dos tipos de información, como la información que provino de ONG y noticias, por ejemplo, del Washington Post o Wall Street Journal, y que era siempre confirmando clichés y también olvidando una gran parte del debate. Entonces, cuando yo Ujú. empecé en el 2008, Uribe era, era el presidente. Entonces, mucho debate era sobre el narcotráfico y pa. Y yo ya muy rápido me enteré que ese debate se estaba haciendo como muy parcialmente. ¿Entiendes? Entonces, nadie que dudaba como la validez de la lucha contra el narcotráfico dominado por el mayor narcotraficante del mundo, Estados Unidos. Y Ok. después de que le dieron condecoraron a Uribe mientras siendo otro narcotraficante. Entonces yo me confundí mucho en este tiempo porque yo empecé como sin ninguna agenda en mi reportaje, pero con el tiempo yo descubrí que había un gran problema con lo que ahora llaman los mainstream media en inglés, como los medios Ujú. corporativos que simplemente replican ideologías que no siempre aplican en el contexto colombiano o en un contexto de emancipación americana, ¿me entiendes? Ok. Y americana como del continente, no solo los gringos.
Sí, de acuerdo. Y, Y mira que lo que me dices me hace pensar en varios amigos expats, expatriados, sobre todo europeos, que viven en Colombia. Todos atraviesan un periodo de, obviamente, de ignorancia. Uno llega a un país sin conocerlo, sin entenderlo, pero hay un periodo de adaptación bastante brusco donde se tienen que enterar cómo funciona el país, cómo son las élites del país, lo que ajá, fue el uribismo y todas esas esos secretos a voces, secretos a gritos, que todo el mundo sabe, pero que no parecen llegar a los medios. Yo he visto varios expatriados que se desencantan de, sobre todo de las élites, porque tú sabes que el blanco europeo llega a Colombia y se puede rodear fácilmente de las élites. sí. Y las élites van a tratar de abrazarlo, de darle la bienvenida, de tener un amigo gringo, de hablar inglés y de, Pues, porque pero y también engañarlo o mantenerlo como dopado, más bien. en la parte política sí. Que entonces el desencanto es interesante porque obviamente yo pasé por ese proceso también. Ajá. Pero mientras que yo estaba escribiendo, pues yo en mi proceso de comprender cómo la sociedad colombiana, entonces eso se empezó a mostrar en mi trabajo. Ujú, Entonces, pues, empecé a mirar, entonces el racismo acá es diferente que en Europa. Entonces, ¿cómo es el racismo acá? O ujú, porque la gente dice tal cosa y no como en Europa donde dicen la otra cosa, que es también ujú, racista pero diferente. ujú, Y también lo que a mí me chocó mucho es que yo por años oí decir que Colombia es un país muy conservador. Y mientras que yo estaba acá, yo era como, pero yo no veo la gente acá muy conservadora. Y después era como, ay, pero mira, mataron a todos los izquierdosos y exiliaron a otro, yo no sé cuántos. Entonces, ujú, con razón, que los que tienen como el liderazgo mediático son conservadores, pero algo como que también en los medios yo veo un conservadurismo que yo no veo en la calle, ¿me entiendes? Si yo voy a ujú. una tienda o si yo encuentro a alguien en un bar o algo. Y entonces yo intenté explicar eso en mi trabajo, como Okey, con el fin de ser preciso, ¿me entiendes? Como okey. de mostrar una imagen pues correcta. Se suele decir que Colombia es un país socialmente liberal y políticamente conservador. Y de hecho hay un artículo, después te lo mando, de una encuesta ideológica que hicieron sobre los colombianos. Y una de las conclusiones que muestran es una dualidad, una ambigüedad colombiana, es que se le pregunta a la gente sobre asuntos de políticas puntuales, vivienda, salud, pensión, política laboral, LGBT, drogas, y la gente tiende a ser liberal. Pero cuando después a un sector de esa gente se le pregunta, ¿usted de qué ideología es? Mm. Ellos van a decir que son de ideología conservadora, pero en realidad no entienden. Sí, Eso pues es simplemente porque una yo creo que disonancia. también, como los términos liberal y conservador no son aplicables universalmente, ¿me entiende? De acuerdo. Como hay, si usted compara el Partido Liberal canadiense con el Partido Liberal aquí en Colombia, usted va a ver que el uno es canadiense y el otro es colombiano, y que el Ok. conservadurismo tiene otros elementos por el protestantismo o por, me hago No, de entender. acuerdo, de acuerdo. Y no estaba hablando de partidos, porque es verdad que es incomparable. Hablo de socialmente liberales en que sí, el colombiano, por más que vengamos de una cultura, en algunas regiones era machista, en algunas regiones era más matriarcal, digamos. Colombia es muy variado también, pero en lo social, el colombiano por lo general, por ejemplo, no era tan agresivo con los LGBT. Es decir, la sociedad es liberal en cuanto a términos filosóficos, no tanto partidarios. Pero luego en lo político sí se terminan por decantar, digamos, por todos estos remanentes religiosos, diría yo, que son pues la familia, el dino al aborto, el dino a las drogas. Tú sabes que el colombiano se persigna y luego va a emborracharse. Sí, sí, a Eso es mí, parte de ser colombiano. pero estabas hablando como del dualismo o de lo ambiguo que es como el colombiano. Ujú, Y, y me parece que eso hace parte de la naturaleza de cualquier cultura, ¿me entiende? Como la generalización de cualquier cultura. válido. Y me parece que si vamos
hablar sobre Colombia es muy importante mostrar como este dualismo o que no todo sea blanco y negro. Y eso hace Ujú, mucho falta en el periodismo en general, como sobre todo en los reportajes desde el exterior, porque eso confunde a los públicos. Y yo sí, creo que eso ha sido como lo típico que yo llevo haciendo. Y me parece algo que hay que promover dentro del periodismo, como que ujú, abstengamos de juzgar cosas de muy lejos, porque de más que no entendemos lo que está pasando. de acuerdo. De acuerdo, y yo he notado eso porque yo con Colombia Reports tuve una relación que hace unos 10 años, más o menos, que por primera vez vi la página, yo notaba que era una réplica de las mismas historias que se narraban en los medios Sí, colombianos, pero he visto con los años que ha habido un giro más editorial, que le ha sido dando una personalidad, sí, más radical. un enfoque mucho más claro. Y pues obviamente después de 18 años estudiándote el país, y ayer te escuchaba hablando con Richard, con Richard McCall, también estoy esperando para que mejore su español y aparezca en este espacio. Em, y sí te conoces mucho el país. Mm, Es muy chévere escuchar a alguien tan articulado en inglés, con un claro conocimiento, que Colombia al final, cuando uno lo entiende, ya no se ve tan complicado como antes, yo creo, y yo creo que tú ya llegaste a ese nivel de sintetización, de sí, sincretud. y sobre todo, mire que había varios pasos en el trabajo que yo hice, porque al principio empezó el proceso de paz y eso requería del periodismo un enfoque muy diferente que antes, porque el trabajo en el periodismo en Colombia era muy fácil, como, mira, mataron 10 guerrilleros ahí, mataron Ajá, 10 soldados ahí, y eso es relativo, como para escribir, eso es muy fácil, ¿me entiendes? sí. Y al final el contexto es como las FARC que crearon en el 1964 y bla, bla, y paramilitares. Bla. Y en el proceso de paz uno entendía que las FARC provenían de una larga historia rebelde y que hay sectores en el país que son también izquierda, pero no violenta. Ujú, Y que esos sectores siempre fueron muy victimizados y estigmatizados por la insurgencia guerrillera ujú, y que era muy importante dar voz a esta parte de la sociedad que no es menor. Mira, mira como ahora tenemos presidente izquierdista, pero que siempre fueron como estigmatizados e ignorados en los medios de comunicación. Entonces, primero pasó esto que eso me hizo pensar mucho en los errores que yo cometí en el principio, como ujú, con los falsos positivos, por ejemplo, ujú. muchas veces yo escribí un artículo sobre que el ejército dio de baja a 10 guerrilleros y no, y resultaron ser civiles. Que era una réplica de lo que tú encontrabas en la Sí, versión oficial transmitida por los medios. sí, entonces eso me forzó y me imagino que no solo yo, pero me puso a dudar mucho como el trabajo que estaba haciendo. Y Ujú. después lo que pasó, que fue muy impactante, fue el paro nacional, porque en este momento yo ya estaba como Empapado. sí, estaba muy metido en lo del proceso de paz Ajá. y hablando con mucha gente, haciendo entrevistas y no solo replicando lo que había en las noticias. Y pasó lo del paro nacional y en este momento había una ruptura entre la calle y las salas de redacción, porque y en ese momento yo terminé muy hostigado también porque yo fui demandado por RCN, porque yo escribí como que RCN estaba hablando mentiras y diciendo terrorista a todo el mundo y su mamá. Entonces, en este ¿Tienes momento, esa foto? perdón, ¿Tienes esa foto, lo que compartiste? ¿Su mamá es una terrorista, algo así? sí, sí, ¿La fue tienes? ese, fue Después este me la pasas. artículo. Entonces me demandaron por eso y yo era como, pero como si estamos, si somos colegas, ¿me entiende? Como Ok. eso era, y en ese momento entonces sentí una ruptura y se notaba también en las encuestas de Inbamer, que allí como la credibilidad de los medios de comunicación se fue para abajo. Y ahí
Entonces yo empecé como un trabajo muy diferente también porque yo vi que el gobierno que teníamos en ese entonces era, pues, como una amenaza para el pueblo, ¿entiendes? Como porque volvieron a estigmatizar a gente muy normal, como gente que estaban como agotados de la Claro, pobreza y de todas esas maricadas del esa gobernanza neoliberal. sí, La gente salieron a la calle y era como, ay, mire que son apoyados por las FARC y el ELN. por la Y izquierda. yo me puse a defender al pueblo y eso me radicalizó mucho, porque en ese momento yo no quiero nada que ver con esa industria noticiera, como aquí estamos vendiendo humo, ¿me entiende? Y Claro, no sé si viste, mi último podcast es con un periodista, Gerald Bermúdez. sí, lo conozco. Sí, Él dijo que el periodismo en Colombia está muerto. Fue él el que sentenció esa muerte. Yo no, porque yo también lo creo, pero pues yo no soy periodista. Pero sí, en Colombia nunca hubo, las mesas de redacción son think tanks, son centros de pensamiento de representación de clase, diría yo. sí, Y nunca hubo una conexión con el pueblo. Por ejemplo, cuando uno ve a personas como Paola Ochoa, que Paola Ochoa se podría comparar fácilmente con los más fachos de Fox News, con los que dicen las estupideces más gigantes. pero mira lo que Para un pasa con periodista el extranjero es espectador. normal, para un periodista extranjero va a ser normal encontrar resistencia en ese medio. Sí, pero la mayoría de los periodistas viven en el norte de Bogotá y yo vivo en el centro de Medellín. Entonces, a mi alrededor, las cosas que yo percibo en la vida cotidiana es muy diferente de lo que ven los periodistas en Bogotá. Y también lo que me parece muy extraño es ahora que con Petro como presidente, que yo siempre leo El Espectador, como llevo años como pagando por esa mierda. Sí. Y últimamente como casi no hay noticias, como se nota que en el periodismo de, ¿cómo se dice? De contacto, como muchos periodistas tienen muy buenas fuentes, ¿me entiende? Toma Ajá, Daniel Coronel, por ejemplo. ajá, Como el man sale con muy buenas noticias porque el man tiene un montón de fuentes muy buenas. Y se notaba que cuando entraba entonces el primer gobierno de izquierda, que los periodistas ya no tenían dónde llamar, ¿me entiende? ajá, Y que, y que empezaron a aparecer noticias como muy tendenciosas ajá, y sin sustento de las fuentes de información que era más común con con todos los gobiernos anteriores. ajá. Y eso me pareció muy interesante. Para mí también como muy problemático porque entonces en este momento hay muy poca noticia sobre lo que está pasando en el Ajá. porque hay una resistencia a mostrar los éxitos del gobierno y los críticos del gobierno son muy ideológicos y no muy basados en fuentes creíbles, ¿me entiendes? Como mucho Ujú, Paloma Valencia dice tal cosa, María Fernanda Cabal dice tal cosa. Y no hay mucho sustento, por ejemplo, por parte de los ONG, por ejemplo, que apoyan como una, una como oposición mediática al poder de la izquierda. Y eso es sí, muy problemático como periodista porque muchas veces uno depende de lo que están haciendo los colegas, como un trabajo colectivo que se hace. sí. Entonces ahora es muy difícil sacar noticias interesantes. Pues siempre, yo creo que siempre ha sido, Colombia es un país muy interesante de por sí, pero lo que nunca ha habido son enfoques interesantes que expliquen los sucesos y por eso en realidad estamos más metidos en una maraña, en un océano de mentiras. ¿Tú te acuerdas que la posverdad era la palabra del 2016? Sí, A mí me da la impresión que Colombia vive en la posverdad desde los 2000, 90, porque hubo un laboratorio de propaganda muy sofisticado, muy controlado y muy rígido, muy hermético además, que no yo solamente creo que no solo Colombia, porque si uno mira a los medios gringos, uno también se da cuenta que ahí hay un sesgo como que favorece mucho al poder, como un imperial, ¿me entiende? total, total, y somos un reflejo de ellos, pero es que mira, en Colombia hubo genocidios en plural. Sí,
en nuestro territorio. eh, Hubo millones de desplazados, hubo escándalos de corrupción de billones de dólares. No era una guerra en Afganistán, no era todas las invasiones y las guerras gringas, era al frente de nosotros. Yo en la universidad veía comunidades indígenas enteras en la séptima pidiendo limosna, sin zapatos, bajo la lluvia. Es decir, estaba ahí y nos manipularon para creer que Colombia era el segundo país más feliz del mundo, porque eso, no sé si tú llegaste en 2008. no, yo El vivía lavado también. cerebral de los 2000, Adrián, Eh, te lo perdiste, fue y impresionante. que tenemos la democracia más antigua de Latinoamérica. Como, y yo no sé muy bien cómo uno puede salir en un medio de comunicación a decir eso sin que el periodismo dice como, ay, Frente Nacional, ¿qué? ¿Me entiende? Pero ahí hay como un problema con el liberalismo también, que ellos tienen una manera muy, ¿cómo se dice? Como muy, Muy estrecha, sí, muy angosta. de la realidad, de la democracia. A mí me parece que en Colombia todavía hay muy poca democracia. Mientras que están matando a líderes sociales, aquí no podemos decir que tenemos una democracia saludable. ¿Me entiendes? Es muy De difícil acuerdo. por una comunidad organizarse y volverse una fuerza política. Y a pesar de que ahora sí tenemos un gobierno de izquierda, y anteriormente sí yo diría como no, aquí no tenemos democracia, entonces los liberales como, ay, pero mira cómo hay elecciones y eso era como bastante como, hay elecciones, entonces es democracia, pero entonces Ajá, ¿dónde empieza? Como éramos democracia cuando las mujeres no podrían votar, ¿me entiendo? O cuando ajá, apenas había literalmente 6.000 votantes. Eso era democracia o eso sí, como, o sea, se vuelve como todo un sistema sin sentido, ¿me sí. entiendes? Y la forma de autopercibir como nuestra, como emancipación política, como sociedad. La democracia en Colombia es casi que un mito, pero bueno, ahorita volvemos a la política y yo creo que hay temas mucho más interesantes de coyuntura, pero ahorita volvemos a eso. Lo que también te quería preguntar es, ¿a ti quién te lee? ¿Quién lee Colombia Reports? Ah, pues mira que ahora es mucho menos que antes, porque después del paro nacional me enfermé muy bravo y tenía que salir del país un par de cosas, un par de meses también. Ajá, Pero siempre hay mucha gente en el mundo diplomático que nos lee, como en el Departamento de Estado, como muchos gobiernos extranjeros leen Colombia Reports. ok. Sí. Ese es el target market. Pues nunca fue así porque yo soy como más bien del periodismo popular, ¿me entiendes? Lo que yo quiero es ofrecer noticias gratis para que la gente no tiene, porque problema con el acceso a la información y la ignorancia en el extranjero también es que uno tiene que pagar dinero para poder leer algo más allá sobre Contenido de calidad. sí, Ahora toca sobre, pagar para leer El Espectador, toca leer para leer El Tiempo, que es pagar para leer mierda. sí, sí, horrible. Y Ajá, en el exterior es muy difícil de conseguir como información sobre Colombia sin pagar. Entonces yo sí, yo siempre quise ofrecer noticias gratis. O sea, que era un ejercicio popular, ¿me entiendes? Pero ajá, entonces resulta muy popular con gobiernos. ajá. Mira que yo hace poco en un evento de negocios coincidí con un diplomático canadiense y nos pusimos a hablar y el tipo al comienzo era así todo reticente, pero luego cuando vio mi enfoque diferente, al tipo le brillaron los ojos y dijeron, por fin alguien que me dice algo diferente a que Petro es una mierda, que Petro es un castrochavista, que Petro es un comunista, al fin alguien que me dice algo diferente y nos volvimos amigos. Eh, Y ahí yo noté que esos cuerpos diplomáticos, que es la gente, y no solo los diplomáticos, sino los analistas de riesgo, los financieros, los inversionistas, no es que quieran una perspectiva de izquierda, sino que no encuentran ninguna otra perspectiva diferente a la impuesta que anda por ahí. Pero también lo que quieren ellos es como información veraz, ¿me entiendes? Claro. Que habrá debates sobre hechos reales y no tanto sobre ideologías, ¿me entiendes?
Podemos como O hablar. escándalos puntuales. Sí, entonces como por ejemplo, ahora seguimos teniendo un problema sobre el desplazamiento forzado en Colombia. Entonces el debate que teníamos antes que la derecha y los paramilitares, extrema derecha, ya no aplica. Pero la problemática sigue. Entonces ahí necesitamos un debate mucho más al fondo, ¿me entiende? Como cuáles son Ujú, las ujú, condiciones locales en que aparece como el desplazamiento forzado ahora la matanza de los líderes sociales, como cuáles son las causas reales y hay una ujú, causa o hay una variedad. ujú. Y yo creo que mucha gente en el cuerpo diplomático en Colombia y en el exterior también quieren tener ese debate, ¿me entiende? Ellos sí, Ujú, como son sinceramente interesados en buscar una solución más allá de lo ideológico. ujú. De acuerdo, y por eso hay veces uno escucha analistas extranjeros o académicos extranjeros que entienden a Colombia y pues tienden a sonar, exacto, hablan de la tierra, del desplazamiento, que son verdades que son inocultables, no se pueden esconder y llegan rápidamente a esa conclusión y pues digamos, esos son los debates de fondo, pero que parece que Colombia no los quisiera tener. No, y hay límites ahí también. Mira que yo también conocí gente de la embajada canadiense aquí en Colombia, gente muy amable, y en Ujú. algún momento me di cuenta que la embajada estaba patrocinando un congreso de minería de oro aquí en Medellín. Y yo era como, uy, pero ¿cómo así? Eso es puro lavado de activos. Okey. Entonces yo me acerqué y yo era como, mira, usted sabe que usted ahí está como bailando con la mafia, como, y el señor no se dio cuenta y no me volvió a hablar nunca. Entonces Okey. si uno toca, bueno, es que yo no puedo decir con certeza que el capitalismo es el problema, pero sí hay mucha evidencia, por ejemplo, que demuestra en el sector de la minería que ahí hay un problema de fondo donde deberíamos discutir como el extractivismo. Esta parte, el parte extra, ¿qué palabra? Bueno, esta parte Extractivista. del capitalismo, hay Ajá. muchos gobiernos ya no quieren hablar porque es muy, porque ahí van a tocar como qué vamos a hacer con la bolsa de valores de Toronto, ¿entiendes? Ujú, Ahí hay un problema y hay mucha mafia, ¿entiendes? Y en ujú. este momento mucha gente no quiere, como es más fácil decir, es que hay muchos narcotraficantes en Colombia y mucha mafia y pa. Pero si toda esta droga va a Estados Unidos, ¿por qué no estamos hablando de la mafia estadounidense? ¿Dónde está la mafia Bueno. estadounidense? Y por qué no, como aquí hablamos de carteles y que yo no sé qué, y en Estados Unidos no hay carteles. ¿Me entiende? Ujú. ¿Cómo así que no? Como s Y yo creo que ahí hay un como la gente simplemente no quiere ver y no quieren investigar. No. Como toma el lavado de activos en Miami, que es una cosa tenaz. Como todos los políticos de Miami son pagos por mafias de lavado de activos, como Ujú. Marco Rubio, como toda esa gente que ahora está muy como antipetro y todo. Es que todo ese dinero que entra a sus campañas vienen de abogados, del Sí. sector de construcción, como que son todos sectores muy ligados al narcotráfico. Y a mí me tiene alarmado ahorita la estrecha conexión narrativa entre el uribismo y el trumpismo, porque yo me acuerdo que en campaña Trump hablaba del castrochavismo. Eso es un terminucho salido de las cloacas tuiteras uribistas que llegó al presidente de Estados Unidos. El cartel de los soles, esa noción, yo creo que también salió o de los venezolanos de Miami o de los uribistas en Bogotá. No, eso sí salió de los gringos, pero como un analista de por ahí, porque era como para describir una situación en este entonces, que era como el principio de los años 2000, si estoy correcto. Podría haber sido los años 90. Ujú,
okey. Y nunca como algo, como una estructura como lo están pintando ya, sino que había un sector dentro del establecimiento militar en Venezuela que estaba metido en el narcotráfico, que, Como lo hubo en Colombia, y en el en Panamá, establecimiento y en militar Ecuador, colombiano. y en Estados Unidos. Como Exacto. usted, como porque no estamos bien mirando cómo está metido la DEA en el narcotráfico, ¿me entiende? Ujú. Ahora que estamos hablando en Colombia sobre la Junta del Narcotráfico, entonces, cómo así que Don Lucho y Julio Lozano están dando dinero a la DEA para salir temprano de la cárcel? ¿Cómo es eso? ¿Me entiende? ¿Cómo Bien, eso? hablemos de desertificación, que ese es el tema en boga de todos. Yo creo que no es más que un show de presión mediática, evidentemente, porque dijeron que van a seguir dando Sí. recursos, que van a seguir apoyando militarmente a Colombia. Eso, pues al final es dinero para sus propias armas y sus propios químicos. ¿Tú qué crees que va a pasar con esa desertificación? Pues nada, es que, pues, a mí me parece muy bien, es que me parece muy irónico que estamos pensando que la certificación del mayor consumidor de cocaína en el mundo, que nos van a certificar como co-luchador en la guerra contra las drogas, Ujú, cual es que me parece una farsa. Me parece un insulto que estamos esperando que esa gente, ese gobierno de por allá nos van a certificar como, ustedes son buenos muchachos, ¿me entiende? ajá, Como en una lucha que nunca se han dado, porque todo el mundo sabemos que para disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo los que hacen daño, uno necesita un sistema de salud. Allá no tiene sistema de salud. Entonces, ujú, no hay nada que hacer. Mientras sí, que ellos no ofrecen terapias para gente con problemas de consumo, sea alcoholismo o fentanilo. dependencia de drogas, todo es una farsa, ¿me entiende? Y tienen documentales sobre ello. Ellos han documentado que la DEA, que el FBI, que la CIA ha participado en este tipo de esquemas internacionales de tráfico de drogas. Sí, Está porque mira que documentado por ellos. siempre ahora con el cartel de los soles, y me imagino que van a inventar algo, mira que están intentando vincular Iván Cepeda con el narcotráfico. Em, Mientras que No si pegó. miremos al narcotráfico, al año 1981, la creación del MAS, como Ajá, ahí estaba la CIA dando clases de contraterrorismo al cartel de Medellín. Entonces, si seguimos adelante, el año 1985, no del Palacio de Justicia. Ahí estaba metido el cartel de Bogotá con la inteligencia militar, como intentando matar jueces. Y eso todo se ha ujú, comprobado. Entonces llegan los Pepes en el 91, 92. ujú. Y ahí también vuelve a aparecer la CIA y la DEA. Eso está en Narcos, temporada 2 en Netflix. Eso sale en la serie de Narcos. Sale la CIA dándole las armas a los castaños. Sí, pero muy fuera, como yo no creo que, mira que en cada desarrollo de la industria del narcotráfico aparece la CIA, ¿me entiende? Ujú, Pero si uno ujú, dice como, entonces será que la CIA es el cartel de verdad, ¿me entiende? Uy, no, eso es ujú, como muy radical, pero en mí, como yo he estudiado el narcotráfico por mucho tiempo, como ahora estoy terminando un estudio sobre el cartel de Bogotá o la Junta del Narcotráfico. Eso es puro inteligencia militar, por donde usted mire. Y lo mismo con los Pepes y el cartel de Medellín. Y ujú, entonces el problema es que siempre quieren vincular, quieren decir que el ELN, como ahora sabe el ministro de Defensa, decir cartel a todo, el cartel del ELN, ¿me entiende? ujú, Ahí no estamos avanzando mucho, porque yo no creo que usted puede traficar cocaína sin la vista buena de la DEA o la CIA, ¿entiende? ujú, Sobre todo después de los años 90, ha sido costumbre de simplemente traficar con un acuerdo con la DEA. Por ejemplo, ujú, ahora que con el cartel de Bogotá o la Junta, como dicen, a ese tal Julio Lozano solía traficar a Estados Unidos
hizo un trato con Estados Unidos y ya está traficando a Europa y ningún gringo que lo toque. Okey, okey. Entonces, Bueno, el cartel de Bogotá, hay que acostumbrarnos a escuchar esa palabra, pero incluso la palabra cartel es una noción gringa. Yo me acuerdo que alguna vez leí eso, que en realidad no había un cartel como un club, sino que los gringos se inventaron esa noción de que era un... en México, en Colombia sí hay carteles. Mira que también había un cartel de, pues aquí hay carteles de todo, ¿me entiendes? Sí, Simplemente pero, es, los carteles son conocidos como las asociaciones de empresas que controlan precios. Ese es un cartel, de sí, verdad. El cartel, pues, cuando habían traquetos, y los gringos inventaron el tema del cartel de Medellín y que Pablo Escobar era el jefe. Esa noción es muy construida sí, porque Pablo Escobar se volvió el más famoso porque era el más público. Él quería ser una agencia de publicidad, de hecho, y sus aliados le dijeron que no fuera loco. Y de hecho que Pablo se supone que tenía alguna tendencia de justicia social. El tipo era como el menos facho de todos, yo creo. sí. Y yo creo que era más un estorbo para ellos. Pero esa noción de los carteles, de que los traquetos trabajan juntos, de que los traquetos, no, ellos son cada uno por su lado, cada uno tiene sus organizaciones, claramente llegan a tener agremiaciones accidentales que al final todos se terminan matando, por lo general. Pero Pero eso, sí, un cartel, a mí sí me parece a veces útil hablar de carteles, porque hay como agrupaciones de narcotraficantes que evitan como guerras ajá, con acuerdos y eso es cartelización. ah, Entonces, como existe la tendencia de monopolizar el narcotráfico, como cualquier industria. Y en este proceso siempre habrá como cierta diplomacia entre fuerzas oscuras, narcotraficantes, por ejemplo, ajá, o de lavado de activos. Y entonces hay como una consciente cartelización, pero como lo pintan en Estados Unidos, como organizaciones fijas, como que el ajá, cartel de Medellín eran los Ochoa, Escobar, Carlos Leder y el mexicano. No, así no ajá, funciona, ¿me entiende? ajá, Ellos sí, porque el mexicano era de Bogotá. Entonces ahí hay un sistema mucho más orgánico, donde a veces algo que un cartel que se formó se derrumbe porque ajá, hay fuerzas monopolizadoras también, claro. ¿me entiende? Y en ese orden, el uribismo no habría podido existir si la CIA no lo hubiera aprobado, porque yo creo que el verdadero cartel de los soles o el verdadero narcoestado fue el uribismo durante Sí. 35 años. Sí, no, eso sí fue como una toma hostil de la mafia. Y usted mira que la gente que están en la cárcel, que hicieron parte de este dos gabinetes, eso yo creo que son más de dos docenas de personas. Y eh, ni hablar como de los militares, como el Ajá. Mauricio Santoyo y el otro. Es que el Mario problema Montoya. empezó un poquito aquí, que había con los Pepes, como como la cooperación entre, por ejemplo, la fiscalía y los paramilitares era casi total en Medellín. Aquí se construyó un poder paraestatal tremendo, como donde había Ajá, como la propia fuerza pública que era privada que ajá, la justicia se impartía fuera de la fiscalía y la gobernanza era también completamente fuera de los libros. Y eso era tan exitoso aquí en Medellín en los años 90 que eso en el 2002 se replicó en Bogotá. Y ajá. mira el desastre que fue. Y todavía nos falta como aprender que eso fue puro desastre, que Uribe no, porque la gente sigue pensando que era un mal necesario a vencer la Ujú. guerrilla y no Claro, pero había ese es el, ninguna guerrilla vencida. claro, pero eso es lo superficial, pues ese es el discurso que nos echaban, pero pues todo el mundo sabe que Uribe tiene tres o cuatro, porque ya uno no se acuerda con exactitud, familiares vinculados con el narcotráfico, con el cartel de Sinaloa. Muchos de los congresistas que lo apoyaron, pues también tienen nexos con el narcotráfico. Es un acervo informativo, documentado, discutido, tan gigante que asombroso que sea ignorado. Por ejemplo, ¿cómo explicas tú
que 2 veces en 2 años han salido informaciones de que los Char están muy cercanos del cartel de Sinaloa y no pase absolutamente nada. Bueno, Es como, what the porque fuck. el problema que, mira que el milagro, mira cómo lo percibimos como un milagro que Uribe fue condenado por fraude, Ujú, como porque realmente, si usted mira la historia de Colombia, como la rama judicial era completamente colapsada por la violencia paramilitar y narcotraficante. Como ujú, apenas la rama judicial, sobre todo, se está recuperando, aunque la rama ejecutiva también, como apenas como el poder estatal se está recuperando de una ujú, derrota ante la mafia tan tremenda como que cuando Uribe estaba en el poder, que era simplemente ujú. en ese momento la mafia tomó el Estado, todo el Claro. Estado. Y esa toma duró 20 años. Sí. Y muy gradualmente el Estado logra como recuperar el poder, como que fue la idea original, como digamos un poder constitucional. Ujú, Y en Barranquilla eso todavía no ha pasado, ni en Córdoba, ni en Norte de Santander, ¿me entiende? ujú, Entonces, eso va a ser un proceso muy largo. Y el problema también es que el narcotráfico tomó los medios de comunicación también, porque Uribe nunca pudo haber vuelto tan popular en el 2002 sin una máquina de propaganda que era El Tiempo en este entonces, y el y colombiano RCN. aquí en Medellín. Sí, El Tiempo era instrumental porque Uribe cuando Ujú, salió de la gobernación de Antioquia, el man era como ya, había tanto escándalo, ¿me entiende? Que ese man era un caso perdido. No ujú, tenía nada de popularidad en ninguna parte. claro, Y fue como en la mitad del 2001 como reacción a los fallidos conversaciones de paz en el Caguán que empezaron a montar Uribe, pero eso fue como casi una conspiración criminal organizada por Pacho Santos y Juan Manuel ajá. A Santos. ti te deben quedar poquitos amigos uribistas allá en Medellín, ¿no? Muy poquitos. Pues yo no, pero irónicamente mi mejor amiga es uribista. Sí, uno tiene que convivir con eso. ¿Y cómo lidias con eso? A ver, ningún amigo mío es como de la clase alta, ¿me entiendes? Porque yo con la Ujú, clase alta no puedo, pero con gente conservadora yo sí puedo hablar. Porque de hecho la amiga de que estamos hablando como hace 2 días o algo, yo la pregunté como, oiga, pero usted como no opina que yo soy demasiado radical. Y ella como, no, es que usted diga la verdad. Y es ajá, muy interesante de que, como si estamos hablando de gente común, no importa tanto el conservadurismo o el progresismo o en mi caso el anarquismo. Como por yo se puede tener conversaciones muy interesantes y debates muy interesantes sin pelea. El ujú. problema es la clase alta que allá simplemente están ignorando muchas realidades. Mira que desde los últimos años yo creo que Colombia ha dejado ese miedo a hablar de las élites y de las clases altas, que antes no se hablaba. Pero Tony, mira que después de que mataron a Miguel Uribe, o después de después de que le dieron bala, yo tenía Ajá, una entrevista con Tomás Molina porque yo percibí como un clasismo tremendo, ¿me entiende? Que ajá, había gente como, no, eso es el fin del mundo, pero era como el tope de la pirámide ajá, social. Y entonces yo era como, mira, entonces yo hice una entrevista donde yo y Molina, entonces expusimos como conciencia de clase que existía, ¿me entiende? Y yo publiqué eso y desde los Andes, como desde estas universidades, como esas élites, era como, uy, no, muy izquierdista hablando de solidaridad de clase y bla, bla, bla. Mientras ajá. que eso era una cosa evidente, ¿me entiende? Y algo muy interesante como para analizar, simplemente para hablar sobre eso Correcto. como algo de clase. Y eso era Como un como, debate necesario, sí, que es sí, un debate, eso es de los debates de fondo que no se quieren dar en Colombia. correcto. Y porque a mí como ni siquiera yo en ese momento quería hacer algún punto, yo simplemente era muy curioso
que eso era tan obvio Ujú, y que porque yo estaba viendo en esos días, como el día del asesinato, yo estaba viendo Caracol y ahí estaban pintando una cosa que no tenía nada que ver con la realidad, ¿entiendes? Que el ujú, país estaba de luto, que yo ujú, no sé qué. Y eso era una franja muy pequeña de la sociedad que estaba muy alterada por ese asesinato. Que yo ujú. recuerdo hace como que fue en el 2017 que nosotros ya estábamos aquí marchando por la ciudad gritando nos están matando, ¿me Ujú, entiendes? Entonces, mm. y apenas en Bogotá, en esta clase de, pues ese grupito de por allá, apenas se dan cuenta que están matando gente. Entonces, para mí eso era muy extraño, ¿me entiendes? Claro. Y muy ¿A ti te interesante. radicalizó Colombia o ya venías radicalizado? No, a mí me radicalizó Colombia, sí. Ay, Pues te quiero, yo Adrián. siempre he sido anarquista, pero como un anarquista muy cómodo. Y aquí como yo sí como, es que yo creo que la radicalización no es como un cambio de opinión, ¿me entiendes? Sino como Ujú. mira, aquí me toca ver pobreza eh, que no logro explicar de otra manera, como lucha de Es que la clases. radicalización viene de las circunstancias, yo creo. Sí, Los es principios una dependen reacción de a una uno. realidad, no es como, Exacto, ay, yo leí un libro y bla, bla, bla. exacto, Así no pasa. exacto. Y los principios son los que uno carga, los que uno porta y los que uno decide. Y esos principios solo se detonan de frente a la miseria, de frente a la injusticia. Y ahí es que uno se vuelve radical. No es que uno nació radical y va por toda Y la no calle es siendo radical radical. como agresivo, ¿me entiendes? Simplemente Ujú, radical, como no. Ese no es la respuesta. Esa todavía no es la respuesta. Ese todavía no es la respuesta. Digamos, llegar a la raíz del problema, ¿me entiendes? ujú, Porque aquí en Colombia uno puede decir que aquí hay un problema con la explotación de todo, de ujú, la fuerza laboral, de la naturaleza, bla, bla, bla. Pero entonces, si vamos a, bueno, entonces, ¿qué o quién nos están explotando? ¿Me entiendes? Entonces, tarde o temprano uno tiene que admitir que el problema es el capitalismo, ¿me entiendes? ujú, Y que reformar el capitalismo, lo que está haciendo Petro ya, es muy difícil y de pronto no vale la pena, ¿me entiendes? Entonces, de ujú. pronto Sí. hay que arrebatar como simplemente tumbar el capitalismo. Entonces, es simplemente como uno observa y uno toma sus, pues uno llega a sus conclusiones lógicas, Ujú, ¿me entiende? Y es muy ujú, diferente este, este proceso, pasar por ese proceso en un país como Holanda o aquí, ¿me entiende? Porque aquí también como hay una inminencia al problema de la explotación, como aquí tenemos literalmente niños muriendo de hambre. ujú, Ningún sistema económico o política puede justificar como que permitimos matar niños, ¿me ujú. entiende? Y Sí. entonces es muy fácil como radicalizarse en un momento que toma la decisión que no vamos a permitir la malnutrición infantil. Sí, sí. Eso requiere ya socialismo pop. Okey. Tú llevas 18 años viviendo en Medellín, Sí, ¿y cómo ha cambiado Medellín? Yo fui 3 o 4 veces a Medellín en mi vida, pero, pues, últimamente Medellín ha estado mucho en las redes sociales. Medellín ha cambiado, ¿no? Ya no es ese paraíso turístico que solía ser. pues el clima sigue siendo muy bueno. Ah, bueno, sí, eso sí, Y siempre. el turismo solo es un problema en ciertos sectores de de la ciudad. Entonces, Ujú, yo que vivo en el centro de Medellín, yo no he visto un gringo en años. Bueno, de pronto he visto uno o dos gringos ese año. ujú. Eh, Pero si uno va a la Comuna 13, Está es lleno. horrible, es horrible. Y ni hablar del Poblado o Laureles, como, porque el turismo también me parece una industria muy problemática Claro. donde, por eso no solo aquí, en Amsterdam eso ha vuelto una mierda también, como la gente sino Sí, drogándose y prostituyéndose. A mí me parece muy problemático el turismo. yo sabía que iba a pasar
Porque, pues, yo me acuerdo que cuando chico ver un gringo era como ver un ovni. Yo creo que era más fácil ver un ovni en Bogotá que ver un gringo. Sí. Pero entonces cuando llegaron en el 2004 estaban, pues, los soldados así en las puertas de los Crepes and Waffles, que empezaron a ver algunos gringos que los tratábamos como a dioses, como si hubieran aterrizado Pues como y les VIP. queríamos abrir la casa. Yo sabía que ese idilio se iba a terminar cuando llegaran millones de turistas. Está pasando, pero lo que no esperaba es que fuera a pasar así, digamos, al estilo Medellín, Pues no es la primera vez que pasa, como porque también en ese problema ya había en Recife, en Brasil, por ejemplo, o en Bangkok, Tailandia. porque los extranjeros decían, por ejemplo: "Ah, no, es que yo fui a Perú y los peruanos no son amables con los turistas, en cambio los colombianos nos llevan a su casa, nos dan comida y nos presentan a sus hijos", Mm, porque así éramos los colombianos cuando empezaron a llegar los primeros sí, gringos. sí, Pero era cuestión de un desgaste, era sí, cuestión de perder esa moda de que la gente, que el colombiano se tomaba fotos con el gringo en su pueblo, es decir, sí, como que la atracción turística venía al pueblo, pero ese idilio iba a terminar, era un desgaste psicológico que simplemente dependía del tiempo, pero el fenómeno, por ejemplo, de los passport bros, ¿el qué? los passport bros, los bros que van a Medellín Ah, culiar. a culiar pues, a olerse toda la cocaína que no se olieron en Estados Unidos. Y es violento, yo creo que esas de esas cosas que solo suceden en Colombia. No, no, porque eso, Pero mira digo, el Bangkok en estilo. Tailandia, Bueno, como sí, Tailandia también, sí. y en Brasil también, como en la costa del Atlántico, como en Recife, Salvador, allí Ajá, también había una, como que era muy desbordado también. Entonces okey, es un, como, y en Ámsterdam también, y en Barcelona también, aunque en Barcelona y Ámsterdam, donde la calidad de vida es más alta, donde hay menos necesidad, ¿me entienden? Se mantiene un poquito el balance ajá, entre la economía o la sociedad local y la intrusión turística. claro. Y aquí en Medellín eso es muy aplastador, porque también como trae un dinero, como porque se están abriendo restaurantes, hoteles, entonces Ajá, la economía local, como las autoridades locales simplemente ven muchos dólares entrando a la economía. Y además también, obviamente, es un sector que es muy deseado por la mafia también, por el blanqueo de ajá, dinero, porque si usted abre un hostal y usted y allá entran 2 personas, usted puede decir: "Ah, mira, aquí entraron 20 personas y por eso tengo tantos dólares", ¿me entiende? ajá. Y y esto es muy difícil de manejar. Pues, yo no sabría cómo manejarlo. Que el que vive en Medellín tiene que acostumbrarse a ver esos despliegues de lavado de activos. Sí, En Medellín basta ir a cualquier centro comercial para darse cuenta que prácticamente está empapelado en dólares. pero no, y no solo Medellín. Míralo, en Sí, Bogotá, los San Andresitos, también. y el Corabastos. Es que la economía colombiana es, bueno, es muy difícil decir que tanto ha sido infiltrada por el narcotráfico. Mm, Pero no menos que mucho. no, no. Pero no sabemos si es si como 5% mucho o 50% mucho. Es muy como si Ujú, acabamos con el narcotráfico. Yo sí creo que vamos acabando con la motórica económica que hemos desarrollado, ¿me entiende? Como el ingreso de impuestos, el desarrollo de carreteras y de ujú. edificios. Entonces va a ser como interesante, porque aquí, pues volviendo al narcotráfico, como yo no veo cómo vamos a combatir esto, ¿me entiendes? Yo lo veo como casi un fenómeno natural dentro de un sistema capitalista, ¿me entiendes? Claro, es de mercado ilegal además muy lucrativo y que tiene redes financieras que no se pueden ignorar. Es decir, ¿cómo se lava toda esa cantidad de dinero? No, Tienen que participar sí, los bancos, tienen que participar los real estates, tienen que participar todo el sistema financiero global para que ese dinero fluya. y se crea una movilidad social que,
que no hemos desarrollado fuera del narcotráfico. Ujú, Em, Se puede sostener como el narcotráfico en Medellín, por ejemplo, durante la pandemia, sostuvo la economía de los barrios, ¿me entiendes? Entonces ujú, ahí como muchas tiendas entraron en problemas y lo podrían sostener a través de gota a gota, con ujú, préstamos de la banda local. sí, Como ahora las bandas están abriendo negocios en los barrios como para lavar dinero, pero entonces también hay ujú, una oferta cultural donde usted puede tomar un capuchino, ¿me entiende? sí, Y entonces es un desarrollo económico como muy ambiguo, porque es chévere que uno puede tomar un capuchino en el barrio, pero es problemático que el propietario es un testaferro de la terraza, ¿me entiende? sí, sí, Entonces sí, claro. Y ahí, además que con la desigualdad exacerba todos los fenómenos. aunque se puede decir que el narcotráfico como sí ha mejorado las condiciones de vida, como hay mira, por eso aquí en Medellín casi nadie, bueno, casi nadie de la clase baja habla mal de Pablo Escobar, porque si no fuera por Pablo Escobar, nadie tenía una cancha de fútbol. Como Ujú, no fue hasta que entró Fajardo, los únicos que estaban invirtiendo, como que estaban haciendo una inversión social, eran los narcotraficantes, por ujú, motivos muy, muy oscuros, ¿me entiende? sí, Pero había una inversión social que era muy necesario y que ahora hace mi ciudad lo que es mi ciudad y lo que hace agradable a mi ciudad. Y eso es sí. algo muy ambiguo. Ahora que estamos en un proceso de paz aquí en Medellín, mira que empezaron un plan piloto para acabar con la extorsión en los barrios. Y entonces las bandas eran como, bueno, dieron la orden de no extorsionar más. Y la gente voluntariamente se acercaron a los muchachos a darles Mm. dinero porque no querían perder el servicio de que les guardaban los carros y los motos, ¿me entiendes? ¿En serio, Adrián? Sí, No joda. eso es muy interesante porque ahora como la academia, aquí la Universidad de Antioquia está midiendo todo esto y eso resultó siendo como una gran sorpresa y también como, marica, ¿cómo vamos a resolver eso? Porque Claro. aquí no podemos entrar, aquí nunca va a entrar la policía, ¿me entienden? Ujú, Entonces, y la gente no quiere que los muchachos se vayan. ujú. Es increíble que solo eso puede explicar eh, esa inversión moral. Es que yo creo que Colombia, y sé que peco a veces de decir que eso solo pasa en Colombia y cosas de esas, pero la inversión moral que existe en Colombia, donde el abandono estatal propició que la gente respetara o apreciara más a las bandas criminales porque les botaban una cancha de fútbol o un hospital, porque las FARC hizo hospitales Sí, y construyó algunas escuelas y generaba eso más identificación o más representatividad de la población local con bandas organizadas que con sí, bandas porque criminales que con hacen. el mismo gobierno. Sí, porque hay que hablar entonces de la legitimidad, ¿me entiende? Porque Mm, como una banda en Medellín es un poder legítimo en los barrios, está ujú, percibido como un poder legítimo, algo orgánico que viene de la propia comunidad y se ujú, percibe como más legítimo que el poder municipal, que ujú, nunca llega sino como dos tombos en una moto ujú. como diciendo groserías a las muchachas, ¿me entiendes? Sí, sí, Eso es muy interesante. El problema es que allí no hay una solución estatal, porque eso es como mucho, porque aquí en Colombia con cualquier proceso de paz, siempre como, ay, no, el Estado tiene que asumir responsabilidades ahí, ¿me entiende? ¿Cómo usted lo va a hacer en un barrio de Medellín? Ni hablar de las Amazonas, ¿me entiendes? ¿Qué va a hacer? Como ujú, meter como CAI en la selva, como así no funciona. Aquí tenemos sí, una idea de necesitamos más Estado de que yo realmente dudo la viabilidad. Como yo diría que aquí necesitamos soluciones sociales, ¿me entiende? Como
cómo hacer Ya, que un barrio se mantiene seguro sin policía, ¿me entiendes? ajá, sí. ¿Para qué para qué para qué vamos a ¿Para qué más tombos? sí, ¿quién quiere la policía? ¿Me entiende? Como mejor, como buscar alguna solución dentro de la comunidad, por ejemplo, con las HAC, por ejemplo, las juntas de Ujú, acción comunal. Yo veo como que, y desde el Estado, aquí en el proceso de paz, y también eso fue el gran error con el proceso de paz con las FARC, en mi opinión, que aquí estábamos esperando resultados de un Estado inflado. ajá, Para eso nunca ha servido el Estado. sí. Sí, si no lo hizo antes, no lo iba a hacer después y mucho más rápido. Ja, ¿Vos ya puedes votar en Colombia o no? no, no, Pero eres muy paisa, te veo muy, muy involucrado en la comunidad. pues sí, porque es mi comunidad. Ok, Pero de todos modos, yo no voto aún, nunca. ok. Pero bueno, te vamos a contar como posible elector. ¿Quién te gusta Pero de lo que ves? entiende que yo soy anarquista, ¿me entiende? Como las Ajá. soluciones que yo busco siempre serán fuera del Estado. No, yo tampoco creo en la democracia, pero digamos, es el juego, es como el juego del calamar, más o menos, toca jugar. Ja. ¿Vos ves que Petro es sostenible, digamos, o al menos el proyecto de Petro y lo que en lo que va? Es que a mí me parece muy difícil derrotar a esa fuerza ahora. Ese proyecto de cambio que Petro arrancó. Como porque mira que montan un tipo como Iván Cepeda, que tiene mucha autoridad moral dentro de una gran Ujú, parte de la sociedad. Y si usted mira a la derecha, la alternativa ahora es como, vamos a volver a hacer fracking, ¿me entiende? ujú, sí, Hasta si el fracking fuera muy buena cosa, a nadie le afecta, ¿me entiende? por Entonces, restablecer las relaciones con Israel. sí, es muy difícil de entender. Entonces, por el momento, creo que eso cambiará. En algún momento la derecha vendrá con un populismo eficaz, pero por el momento, desde allá no viene ninguna propuesta seria. Entonces, yo creo que por el momento el proyecto de Petro es viable electoralmente. Mira que, por ejemplo, los ricos siguen volviéndose más ricos. ¿Cuál es yo creo que la idea es que queríamos como que los ricos fueran un poquito menos ricos y los pobres un poquito menos pobres. Y en ese sentido, Petro no ha tenido ningún resultado. También después del paro nacional, que Bueno, había pero yo muchos creo que hay una muchachos en la segunda capa, cárcel. que hay una segunda capa, digo, que los ricos, que los pobres pueden dejar de ser tan pobres, es decir, un poco más ricos, y no necesariamente los ricos tienen que ser menos ricos, sino que también pueden ser más ricos. Es decir, también es, no sé si mis amigos marxistas me van a aplaudir esta idea, pero sí, si los ricos son más ricos y los pobres son menos pobres, que también es, Pues es menos we can settle. ofensivo. Pero el problema como de la riqueza actual, a mí me parece muy poco justificable que existe una discrepancia de poder entre alguien que gana un salario mínimo y alguien que Mm, tiene un patrimonio de 7.000 millones de dólares. sí, Como en mi opinión, no hay forma de justificar un patrimonio y de un poder billones. como así de grande. Eso es muy Mm, desestabilizador, en mi opinión. Mira de acuerdo. Estados Unidos con gente con más que 100.000 millones de dólares y la influencia, el poder que tienen y las ideas raras que tienen sobre el mundo. Ujú. Sí, bueno, pero mira que yo me cuento entre esos votantes que teníamos a Petro, digamos, como más de izquierda y Petro ha dado muestras de que no es tan de izquierda. En realidad, Sí, más liberalcito. él es más liberalcito en algunas cuestiones económicas, ve el juego del poder como también como una correlación de fuerzas a las cuales él se tiene que adaptar y no puede tampoco romper la rueda, digamos, porque romper la rueda pues tampoco es la idea Pero más. al final no hizo mucho, porque mira que, y vamos a ver como una reforma de la policía, ¿me entiende? Como que la policía Ujú. ya no debe estar en el Ministerio de Defensa, sino en Interior o Justicia. ¿Qué pasó con eso? Nada. Como, entonces ahí hay como ciertas
cosas muy radicales que sí hay que hacer y que Petro casi no ha intentado, como pues Mm, hacer como hay que hacer eso y no pude. sí. Sí, se quedó corto en muchas cosas. Yo esperaba mucho de Petro en temas de progreso, no solamente en la legalización de drogas, sino específicamente del cannabis, que era una industria que ya estaba naciendo en Colombia, que tenía inversión, que tenía producción, que tenía estándares, Sí, y Petro se quedó cortísimo. Petro se quedó cortísimo y hoy nos llega la desertificación y no hemos hablado nada de la hoja de coca. Nada del cannabis recreativo a nivel local. Ahí sí, digamos, mi podcast en cierta forma era para poder también hacer, no solamente vender los logros de Petro, sino las críticas reales sin mala fe sí. contra Petro. Y yo creo que ahí sí se quedó muy corto y mira, hoy los gringos nos siguen huevoneando con su discurso ambivalente contra las drogas y nosotros no sabemos cómo despercudirnos de eso y Sí, Petro cómo está cayendo explicar que más la es hoja en de coca no tiene nada malo. no, Y porque allí hay, pero ¿usted no cree que eso es un problema mundial? Que, por ejemplo, como por qué estamos prohibiendo la cocaína, cuál es como ese tipo de política, como, pues, podemos estar de acuerdo que hay que legalizar el perico, por ejemplo. sí. Pero desde ahí uno no se puede mover, ¿me entiende? Porque hay como convenciones de la ONU Sí, que no lo yo sé, permiten y es muy problemático el sistema mundial que se ha ido creando con las Naciones Unidas desde los años 40. de acuerdo. Y desde que se creó la oficina para, bueno, para todo el tema de política de drogas y los schedules, Sí, las clasificaciones y todo eso, pero que también desde esa época se sabía que todo ese andamiaje legal contra las drogas era para proteger los intereses de los productores de sustancias naturales, la hoja de coca, el cannabis, la amapola, y para proteger los intereses, digo, era para prohibir esos productos naturales y para proteger los intereses de las productoras farmacéuticas, de Suiza, de Pfizer, para que esas drogas sí fueran legales, mientras que los productos naturales pero eran obviamente, ilegales. y también era para estigmatizar como ciertos sectores poblacionales, ¿me entienden? En Estados Unidos, También. la estigmatización de la marihuana o Ajá, era para estigmatizar a los mexicanos primero y después los negros, ¿me entiendes? ajá, Y, ajá, con la heroína también. Entonces, esto siempre ha sido como un fundamento esencial de la política antidroga y eso ha sido ajá, copiado lamentablemente por la ONU en una política global que ha sido un desastre, como no hay otra forma. Y no, entonces de acuerdo. es muy difícil que aquí se cambie entonces un poquito la ley para permitir el cultivo legal de marihuana medicinal, ¿me entiende? Es un negociecito, ¿me entiende? Aquí estamos fumando marihuana simplemente porque nos gusta, ¿me entiende? Ajá, Y no porque tenemos como problemas con un ojo o algo. Y entonces me ajá, parece también que eso fue algo muy, pues muy pobre, como ampliación de un mercado natural que existe, que es el consumo de marihuana. sí, Y pues me parece como algo muy burgués y simplemente no tocando como lo esencial, que es como, mira, no sí. hay ningún problema si usted fuma un porro. Sí, 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 no, y fue una estratagema muy creada por los inversionistas canadienses, en eso yo Sí, sí culpo mucho a los canadienses, de inventarse todo ese tema del cannabis medicinal, porque el cannabis no es medicinal. La palabra medicinal le queda supremamente grande al cannabis. Yo amo el cannabis, pero es paliativo, terapéutico, quizás, sí, pero medicinal lo que hizo fue permitir que muchas empresas se metieran en ese negocio, era con la expectativa de que esa era la puerta de entrada al mercado recreativo, claro, que se quedaron esperando, sí. y ahí es donde vuelvo a mi crítica al gobierno progresista, porque Petro tampoco lo iba a poner por decreto, Pues ahí pero ahí como sí se nos quedó quedamos muy cortos. poco, como se faltaba como lo radical que se suponía que el man era, que Ah, entonces terminó siendo muy marginal, como las mejoras legales que se había allí. sí, de Eh, acuerdo. Desde mi perspectiva,
absurda. Si Petro se quedó corto, para ti desde tu perspectiva anarquista también se quedó corto, pero desde la parte del periodista que llegó en 2008, 2010, 2012, en esos aspectos, es decir, en contexto. Pero como Petro, periodista, Petro ha sido una bendición, porque ok, anteriormente, mira, la represión bajo Duque era insoportable. ¿la Como, sentiste? sí, sí, pues por eso me enfermé, como casi me quiebré. Ok, Y lo mismo con Duque, con Uribe, perdón, claro. como en mis primeros años, eso era muy difícil, como yo al final, mis niveles de estrés estaban tocando. Ajá, Eso era muy problemático, como un trabajo sostenible, ¿me entiendes? Y ahora es como la primera vez que yo puedo salir a la calle sin nervios, ¿me entiendes? Yo puedo como ajá, hacer llamadas sin pensar que me están chuzando. ajá, Entonces, em, mi trabajo, como por la primera vez siento que yo tengo un trabajo normal, ¿me entiendes? Como sí, cualquier otra persona que tiene su negociecito. ok. Y eso con los anteriores gobiernos nunca ha sido así. ¿Tú tuviste amenazas? Obvio, claro. Es que solo en Colombia eso no puede responder con la palabra obvio a eso. Sí, ok. Mira que a mí me llegó el DAS en ese entonces, como a inspeccionar mi casa, que yo no sé qué. Recién llegado, Creo que eso era como después de 2 años o algo. pero igual era cuando hacías un trabajo netamente informativo, Sí, sin ángulo, sí, sin nada digamos, de izquierda. polémico. Ajá, ok, Entonces, eso siempre ha sido como mucho más difícil que, porque mira que mucha gente cree que la represión de la libertad de la prensa es como que matan a un colega o te matan a ti. Y no funciona así, es simplemente hacer inviable como todo una economía. sí, Aquí, por ejemplo, en algún momento empezaron muchas páginas como la mía, como que porque montar una página es muy fácil. Entonces había sí, una democratización muy grande de los medios de comunicación. Ahora lo es en YouTube también, pero ahí sale un montón de presiones y no tanto letales, pero simplemente que hacen inviable el trabajo, como que uno pierda dinero o que uno se enferma y entonces como la economía deja de funcionar. Y eso sí. ha sido mucho un problema y la Flip, por ejemplo, no ha podido como adaptarse a esa nueva economía, como con medios como los míos y menos ahora con los influencers. Y entonces mucha gente se queda como sin protección alguna o sin derechos, haciendo como lo suyo pues bajo mucho riesgo. ¿Has tenido relación con la Flip? Sí. Sí. ¿Te han tendido la mano en algo? Sí, en un momento que yo estaba como cercano a la rosca, pero es una cuestión de rosca. Ok, sí, el capítulo pasado hablamos de esa misma rosca de la Flip y salió a lucir otra vez. Es que, a ver, bueno, yo en algún momento yo dejé de confiar en la Flip y también dejé de depender de la Flip. Entonces, había un tiempo bajo Duque que era casi imposible obtener visas. Ajá, Entonces, si uno está establecido en Colombia, y siempre hay problema con la extensión de visa, pues uno tiene que salir del país y volver con una ajá, nueva visa y bla, bla, bla. Eso ajá. eso era con la prensa internacional como un gran problema. Y en algún momento para mí también. Y la Flip nunca pudo nada con eso. Am, y ahora con la protección que requieren medios alternativos, e influencers, la Flip simplemente no sirve para eso. No, y mi último invitado pues también me corrigió en eso y es que la función de la Flip en realidad es muy limitada y es defender la libre expresión. Y Sí, hasta ahí, y emitir alguno que otro comunicado por alguno que otro periodista. no, y a veces Ahí, como hacen cosas muy valiosas, como por ejemplo sacar a alguien de un peligro inminente. ajá, Entonces sí, ellos pueden como comprar un tiquete para que la persona entre 24 horas esté en otro país y sí, seguro que no lo van a matar. ajá, Y eso es algo que
lo hacen muy, como eso es muy Eficiente. escondido. Y la gente, como no vean esos trabajos que hacen, que es muy valioso. Pero Ok, si ves como las necesidades que hay como periodistas es mucho más amplio y la FLIP no alcanza, ¿me entiende? claro. Y si uno mira los deseos sociales, por ejemplo, que haya un periodismo responsable que no estigmatiza Ujú, y que no miente o calumnia, ahí se requiere otro organismo, como un defensor del ujú. pueblo, un ombudsman. Sí, Y un watchdog, sí, algo así. como que tiene un par de abogados y si alguien tiene un problema, mira qué pasó con el espectador que sacó un artículo sobre la El tropa de Petro, que yo no sé qué, como estigmatizando a un montón de muchachas y muchachos que simplemente estaban trinando feliz, como estaban de feliz con Petro. Y algunos de ellos ajá. también tenían trabajos Sí, con el Estado. ella estuvo acá. Juliana Beltrán, de la BLID, Corporación BLID, es Voces Libres para la Democracia, y le ganaron al espectador. Sí, pero eso debe volverse una institución, ¿me entiende? Mm, Eso debe volverse algo donde la ciudadanía puede buscar apoyo para corregir cosas que van mal dentro de la sí, prensa, donde haya abusos de medios de comunicación. Y eso no tiene nada que ver con la FLIP, ¿me de entiende? acuerdo. Para cerrar, yo quería hablar de un artículo que leí ayer y que me gustaría que todo el mundo lea en tu página colombiareports.com, que es cómo Petro logró que la agencia de inteligencia adoptara una agenda antiimperialista. Me encanta el título, porque ya se nota desde ahí el enfoque, que si bien es como, pues, tus fuentes son sobre todo de la silla vacía, me pareció aterrador el hecho de que eh, los, la- l- el nombramiento, la selección de los personajes que trabajaban en la inteligencia colombiana era de la CIA, del MI6 y del Mossad. Sí. Y te cuento que casi me fui de culo, no había leído eso y creo que para ese tipo de mercados que tú le escribes, esta es la información más necesaria. Y, y lo interesante es que la silla vacía, perdón, esa porquería de la silla vacía, escribió el mismo artículo, pero una forma de cómo Petro estaba cambiando algo que estaba funcionando muy bien hacia Ujú, algo como comunista o algo. Ellos no ok, entendían nada de lo que estaba haciendo Petro ujú, y totalmente olvidaron que la inteligencia aquí en Colombia siempre ha estado muy, muy aliado con el narcotráfico y con mafias y con poderes imperialistas. ujú. Y entonces el artículo que sacaron ellos contenía elementos como, por ejemplo, ellos tenían como 10 fuentes, era una investigación muy bien hecha, pero Ajá, escrito de una forma tan, el enfoque. era horrible. Entonces este artículo escribió un practicante como para, cuando le mandé a hacer este artículo como para aprender. Y salió con ese y me parece como muy, muy interesante el artículo. Bauer Turen, Sí, ok, de Pitalito Huila, no es. no, es un kurdo, ¿Es un qué? kurdo. ¿Kurdo? Eh, pues nació en Holanda, pero es de la familia es de Ok, Kurdistán. ok, 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 ok. Ok, bien. Ok, ahora me hace pensar y casi que me contradecirme, porque el episodio pasado yo hablaba con Gerald de que yo hay veces he encontrado problemático. Yo también fui roommate de un corresponsal internacional. Y entonces he tenido contacto y a mí me gusta ver lo que saca Time o lo que saca los periodistas internacionales o los freelancers que publican en Vice o cosas de esas. Y hay veces uno se encuentra con unos enfoques tan exóticos, exóticos por lo, digamos, estrambóticos, digamos que son lecturas muy lejanas, pero este me pareció muy chévere. Este sí me pareció Sí, que va a lo que va y es cómo los intereses cambiaron de defender la agenda pro gringa
a la agenda nacional, digamos, Pues, doméstica. como dijimos ahorita que Petro se quedó corto en ciertas cosas, a Ujú, mí me parece muy contundente cambiar como la agencia de inteligencia de esta forma, ¿me entiende? Como ujú, de realmente de proteger la soberanía nacional, me parece un buen primer paso a la independencia, ujú, ¿me entiende? ujú. Y me pareció que la silla vacía no lo entendió así. No, pues es que la silla vacía tiene una agenda. La silla vacía tiene una agenda Mm, y los medios tienen una agenda. Y ahí sí, digamos, para girar un poco y dejar de hablar de las insatisfacciones que nos deja Petro, yo creo que ahí sí es donde se ve su estatismo, su habilidad estadista, y es que modificó las fuerzas militares, mm. porque las fuerzas militares, a través de darles mejor comida, darle mejor salario, así, bueno, y Sacar un montón de descabezando narcos. y sacando a todos los narcos, y ahora con esto que no había leído, porque lo leo es en tu medio por ahora, entonces me vengo a enterar que también hay un giro en la inteligencia de Colombia. Y esos dos elementos que pueden pasar desapercibidos, yo creo que de manera deliberada en los medios, es para que no nos demos cuenta que Petro ha movido en realidad las tuercas más estratégicas de mantenerse en el poder, y es No, pero el también ejército y la inteligencia. para proteger la democracia colombiana, porque mira que la democracia colombiana o la voluntad popular siempre ha sido bajo ataque, ¿me entiende? Y Sí. Petro realmente hizo lo necesario para aumentar la protección, como para que no lo tumbaran a él o a su sucesor, ¿me entiende? Porque, Ajá, y también creó con esas reformas la base en que otro presidente pueda hacer un mejor trabajo defendiendo los intereses de los colombianos y ajá. no sirviendo a multinacionales Ujú. o una clase alta de poder. Sí, sí, sí. Eso me pareció maravilloso. Se lo recomiendo a todo el mundo, colombiareports.com, porque ahora viene recargado de análisis. Me alegra y lo que para cerrar la idea, cuando yo veía Colombia Reports hace 10 o 15 años, no me generaba interés, pues porque yo ya leía todo en español. Claro, Era como, ¿para qué vuelvo a leer eso? Pero ahora que Colombia Reports tiene una personalidad, tiene una identidad crítica desde un ojo de afuera, porque es que yo creo que los colombianos no quieren, no les gusta verse analizados y no les gusta cuando un hombre blanco viene a analizarnos, pero hay veces es válido y es valioso. pues gracias. Yo creo que hay que acostumbrarse de esto, ¿me entienden? Porque también es como un poquito subversivo el análisis que yo hago, porque también opino que todavía en el debate público hay un muy bajo autoestima colombiano que no debe existir, ¿me entiende? Como que aquí Ujú. siempre, y yo Hay creo un que complejo de allí, inferioridad, hay un complejo de inferioridad, pero también, y eso es aparte de las dualidades, el colombiano se cree moralmente superior que todos los demás, pero al mismo tiempo cree que Colombia es inferior y está dedicada al subdesarrollo y al fracaso. Esa es sí. una de esas tantas ambivalencias que andan por ahí y que no somos capaces de ver y que por lo tanto no somos capaces de analizar. Porque mira que a mí me gusta sobre este complejo de inferioridad. Yo he visto en mi entorno como gente como muy con la vista hacia adelante, como con una actitud de salir adelante. Y eso es algo Ujú, que yo nunca observé en Holanda, donde la cultura es muy proteccionista, muy ujú, defensiva. Y aquí ujú, siempre yo tengo la idea que aquí entre todos realmente tenemos que hay muchas cosas que podemos mejorar y que vamos a mejorar o que vamos mejorando. ujú. Y me da mucho más, estoy mucho más optimista sobre Colombia que Europa, por ejemplo, o Norteamérica. Sí, Aquí de realmente acuerdo. como tenemos las fuerzas, tenemos la juventud, tenemos las ganas, ¿me entiende? Existe Sí. como la fuerza popular para desarrollar este patio algo muy bonito. Sí, de Sí, acuerdo. Me encanta esa forma de cerrar, mi estimado Adrián. Un gustazo conocerte. Tú te quedas en Colombia entonces. sí, sí, Colombia es tu país, aunque no tengas el pasaporte. sí, no, no necesito pasaporte. Yo aquí
me voy a envejecer. Mi hermano Adrián, un gustazo hablar contigo. En serio,